Bienvenidos a mi canal YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que voy a explicar es una solución de un ejercicio de la sección 5.1 del libro de la séptima edición de Jon Stewart, Cálculo variable, trascendencias tempranas, y también de la octava edición del mismo autor. Vamos a hacer entonces el ejercicio número 2, que corresponde a la página 369 de la séptima edición y a la página 375 de la octava edición. El problema es el siguiente: use 6 rectángulos para encontrar estimaciones de cada tipo para el área bajo la gráfica de f desde x igual a 0 hasta x igual a 12. Primero, L6, los puntos muestra son los puntos extremos de la izquierda. Segundo, R6, los puntos muestra son los puntos extremos de la derecha. Y tercero, M6, los puntos muestra son los puntos medios. B, L6 sobreestima o subestima el área verdadera. C, R6 sobreestima o subestima el área verdadera. Y D, ¿cuál de los números L6, R6 o M6 da la mejor estimación? Explique. Esta es la gráfica de la función f. Vamos entonces allá del área desde 0 hasta 12 con la parte A. ¿Listo? Con el primer punto para L6. Los puntos muestra son los puntos extremos de la izquierda. Entonces vamos a hallar primero que todo el ancho o la base de cada rectángulo. Entonces, como son 6 rectángulos, restamos el valor mayor, que es 12, menos 0, dividido por 6. O sea que esta longitud la dividimos en 6 partes iguales. O sea que cada base mide 2. Entonces ubicamos el 2 sobre el eje de las X, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Entonces levanto en la vertical por 2 y corta la gráfica en este punto que corresponde hacia la izquierda. Me desplazo en forma horizontal y corresponde al aproximado de 8.8. Levanto en la vertical por 4 hasta la gráfica, me desplazo hacia la izquierda para dar lectura de este punto que corresponde a 8.2 aproximadamente. Para 6, el valor que corresponde a y es de 7.4. Para 8 corresponde a 6. Para 10 corresponde a 4. O sea que el primer rectángulo que vamos a dibujar sería este. Noten que el extremo de este rectángulo, la parte izquierda, coincide con la gráfica de cada rectángulo que aquí se tome de base 2. El extremo corresponde a la parte izquierda. ¿Por qué razón? Porque la curva coincide con la parte izquierda de cada rectángulo. Vamos a hallar entonces las áreas de estos 6 rectángulos. Pues área 1, área 2, área 3, área 4, área 5 y área 6. El área total es la suma de los 6 rectángulos. Entonces, como es extremo izquierdo, entonces decimos L6. El 6 indica que son 6 rectángulos. Entonces irá a multiplicar la base de cada rectángulo, que es 2, por la altura, que es 9. Esta altura corresponde a 9. Más 2 por 8.8. Más 2, que sería el siguiente rectángulo, A3. 2 por 8.2. A4 sería 2 por 7.4. Área 5 sería 2 por 6. Y el área 6 sería 2 por 4. Sacando factor común el 2, sería entonces 2 que multiplica a 9 más 8.8 más 8.2 más 7.4 más 6 más 4. Y eso nos da un valor de
86.8. Noten que las áreas están por encima del área verdadera. Por consiguiente, L6 sobreestima el área verdadera. El segundo, los puntos extremos o los puntos muestra son los puntos extremos de la derecha. Entonces vamos a graficar la función nuevamente. C rectángulos, hallemos la base de cada rectángulo, que sería 12 menos 0 sobre 6, que es igual a 2. Aquí nuevamente ubico los puntos, el 2, el 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. Entonces el punto 2 corresponde a 8.8, exactamente estos mismos valores que están acá, los mismos valores. Para 4 corresponde a 8.2, para 6 corresponde a 7.4, para 8 corresponde a 6, para 10 corresponde a 4. Entonces, el primer rectángulo que vamos a dibujar, noten que la parte derecha del rectángulo, la parte superior, coincide con la gráfica. Entonces se llama puntos extremos de la derecha, porque el rectángulo que se dibuja, siempre la parte derecha coincide con la gráfica de la base de la parte superior. Entonces siempre coincide con la parte derecha de la gráfica. Son por todos 6 rectángulos. Y hallemos el área de cada rectángulo. Entonces sería, la base es 2. El área total sería la suma de los 6 rectángulos. Entonces, para R6, recordemos que R es para, el símbolo corresponde a puntos extremos a la derecha. Entonces, R6, el 6 indica que son 6 rectángulos, igual a 2 que multiplica 8.8, más 2 que multiplica 8.2, el siguiente rectángulo. El siguiente rectángulo, el de A3, sería 2 que multiplica a 7.4, que es la altura. El siguiente es 2 por 6, más 2 por 4, y más 2 por 1, que sería la altura del último rectángulo. Factor común es 2, 8.8 más 8.2 más 7.4 más 6 más 4 más 1 y todo por 2. Esto nos da un valor de 70.8. Noten que esta área total está por debajo de la gráfica. Por consiguiente, R6 subestima el área verdadera. Y el área real está entre 70.8 y 86.8. El área total que hay bajo la curva está entre 70.8 y 86.8. Vamos a hacer la parte 3. La parte 3. La parte 3 dice que M6, los puntos muestras son los puntos medios. Aquí nuevamente hallo la base de cada rectángulo, que sería 12 menos 0 sobre 6 igual a 2. Entonces cada rectángulo tiene base 2. Entonces vamos a hallar la parte media de cada rectángulo. Entonces si esto mide 2, entonces hay que ubicar justamente el punto central de cada rectángulo. Entonces sería el 1 para el primer rectángulo, 3 para el segundo, y ese 1 corresponde a ¿cuánto? A 8.9. El siguiente rectángulo corresponde a 3, que sería 8.6. El siguiente corresponde a 5, que leyendo hacia la izquierda, el valor de y corresponde a un valor aproximado de 7.8. Para 7 corresponde un valor aproximado de 6.6. Para 7 el valor correspondiente es 5. Para 11 corresponde a 2.8. Que noten que el rectángulo que se dibuja, la altura es justamente el punto medio, que coincide con la gráfica. Entonces noten que los rectángulos que se dibujan, ¿sí?, la parte central son los puntos medios. Entonces aquí hallando el área de estos 6 rectángulos, entonces vamos a hallar esa área, que sería área total es igual a la suma de las 6 áreas
Entonces para M6, M corresponde a puntos medios, el subíndice 6 indica que son 6 rectángulos, entonces 2 por 8.9, que sería el primer rectángulo, base 2, altura 8.9, el siguiente es 2 por 8.6, el siguiente es 2 de base 2 por la altura que corresponde a 7.8, el siguiente es 2 que corresponde a 6.6, el siguiente rectángulo es 2 que altura corresponde a 5, y el último rectángulo tiene de base 2 cuya altura es de 2.8. Sacando factor común el 2 de esta suma de estas 6 sumas, entonces 2 que multiplica a 8.9 más 8.6 más 7.8 más 6.6 más 5 más 2.8 se obtiene 79.4. Esa es la respuesta de la parte A. La parte B. L6 sobreestima o subestima el área verdadera. Entonces, L6, como dio 86.8 y esa área está por encima de la verdadera, entonces decimos que sobreestima el área verdadera porque el área total está por encima de la área verdadera. C. R6 sobreestima o subestima el área verdadera. R6 da 70.8. R6 subestima el área verdadera porque el área total está por debajo del área verdadera. D. ¿Cuál de los números L6, R6 o M6 da la mejor estimación? Es decir, comparando estos tres valores, L6, 86.8, 70.8 y 79.4, la mejor estimación corresponde a M6. M6 da la mejor estimación porque el área total está entre R6 y L6. Noten que el 79.4 está entre 70.8 y 86.8. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.